Pues buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Comenzamos la sesión extraordinaria del Pleno con el orden del día que tenéis todos en vuestra posesión. Pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión correspondiente al 21 de marzo. ¿Hay alguna cuestión que hacerle al acta? Nada, ¿la aprobamos? Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al segundo punto, es la reordenación del sector público local. En este caso, tiene que ver con la empresa municipal Sodefesa. Señor León. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del Pleno, a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Bueno, pues traemos a este Pleno una propuesta para instar a nuestra Sociedad Instrumental Sodefesa a que inicie los trámites pertinentes para la extinción de la misma. La extinción de Sodefesa trae como consecuencia, evidentemente, la recuperación en modo de gestión directa por este ayuntamiento de los servicios públicos que presta la entidad y la reorganización de la organización ayuntamiento para dar cabida a esa actividad. Se propone también por parte del equipo de gobierno como la mejor fórmula para no llevar a un limbo administrativo, burocrático, mercantil, esa extinción, que es la cesión global de activos y pasivos de la sociedad hacia el ayuntamiento, que puesto que va a seguir prestando los servicios y puesto que su deseo es que el patrimonio municipal que está destinado a los servicios públicos se siga manteniendo, consideramos que es la más factible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. ¿Intervenciones por los grupos en este punto? Sí. Señor Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, pues realmente en este punto, en el que lo que se presenta es la liquidación de la sociedad como es Sodefesa, creemos que llegado a este punto es la única salida que hay, aunque sí nos preocupan los motivos que nos han llevado hasta aquí, ¿no? Principalmente pensamos que, bueno, que Sodefesa se inició con una actividad pues que sí sería competencia de un ayuntamiento, como el fomento de la economía del municipio, pero bueno, después ya el empezar a llevar a cabo acciones, digamos, de especulación, de temas inmobiliarios, etcétera, pues no nos parece que sea algo donde un ayuntamiento tenga que entrar, y creemos que ha sido el principal mal de esta sociedad, que hoy en día nos lleva a tener que liquidarla ya con una premura y con una situación en la que hay una entidad bancaria que ha vendido estas hipotecas, todo este capital hipotecario a un fondo buitre. Y bueno, la situación de estos inmuebles pues es preocupante, y ahora pues nos encontramos con una situación de una sociedad muy preocupante y que bueno, nos preguntamos muchas cosas. Leyendo el informe del interventor, todo lo que refiere a los trabajadores y trabajadoras de Sodefesa, pues a mí realmente no me queda clara cuál es su situación, porque bueno, el interventor menciona que si el ayuntamiento asume las competencias que actualmente está llevando a cabo Sodefesa, pues esos trabajadores sí serían subrogados por el ayuntamiento, pero que si no es así, pues no tendría que aplicarse esa subrogación. Entonces, veo muchas lagunas, veo cosas que no quedan claras. Veo que por responsabilidad, sobre todo hacia los consejeros, consejeras, y bueno, la situación para el municipio que tiene Sodefesa, necesitamos liquidarla, pero se me plantean muchas dudas, muchos interrogantes, y realmente la preocupación simplemente con iniciar la liquidación de Sodefesa no desaparece. Entonces, bueno, me gustaría que el señor alcalde o quien pudiera aclarar un poco más el tema, pues lo hiciera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. En la segunda, señor Molina. Sí, buenas tardes, señor alcalde, compañeras, compañeros de corporación, vecinas y vecinos. Esto es un claro ejemplo. Sí se puede. Sí se puede. Esta era una línea básica de nuestro programa electoral.
nosotros venimos avisando de la situación de gravedad y de dificultad que estaba atravesando esta entidad desde que iniciamos nuestra andadura en esta legislatura. Mes tras mes, año tras año, consejo de administración tras consejo de administración, hemos recibido la negativa de los diferentes grupos a elaborar una simulación de lo que pudiera suponer una liquidación de esta entidad, cosa que hoy viene a pleno. Queremos preguntar por qué. ¿Por qué de repente todo cambia y por qué de repente todo parece volverse del color que nosotros ya decíamos que era? Negro, muy negro. Un agujero negro en los bolsillos de los marineros y de la marinera. Hoy seguramente asistamos a la liquidación de parte del chiringuito socialista Mairena de Jarafe. Esto es chiringuito y no tenemos ningún miedo ni nos vamos a esconder por decirlo. Algo están escondiendo ustedes. Esta premura y esta rapidez para una liquidación antes de acabar una legislatura que parece que no apunta muy bien renovar los resultados de las próximas municipales para este equipo de gobierno, supongo que porque los vecinos pasarán factura, nos deja entrever, bueno, pues que algo se quiere esconder. Por supuesto, se puede, claro que se puede, pero también se debe dirimir las responsabilidades políticas que pudiera haber en el seno del Consejo de Administración, de su presidencia y de su gerencia. En el día de mañana, y lo anuncio ahora mismo, el Consejo de Administración de Sodefesa recibirá mi renuncia. Mi renuncia como consejero de un Consejo de Administración que ni administra ni hace nada. No tenemos acceso a la información en tiempo y forma. No tenemos acceso a los temas importantes. Y parece que cuando se ha agitado un poco todo esto que apunta a la liquidación de esta entidad, empiezan a surgir interrogantes por un tubo. Entre ellos, la situación de familias de nuestro pueblo que han sido lanzadas de sus viviendas, que han sido desahuciadas. Esto es muy grave, muy grave. Se nos intentó vender desde este equipo de gobierno que Sodefesa iba a adquirir la figura de punto de la vivienda para la información de aquellas personas que tuvieran algún tipo de emergencia habitacional. Falso. Falso. Falso porque desde esta entidad se remitía a las personas afectadas a una compañera que conocemos bien de cerca porque participa en la plataforma antidesahucios en Mairena de Jarafe. ¿Esa era la función de punto de vivienda que iba a realizar Sodefesa? No. Sodefesa, más que un punto de ayuda a la vivienda, ha funcionado como un punto de ayuda al desahucio. Al desahucio, es que no tiene otra lectura. Esta liquidación nos plantea muchos interrogantes por la forma en que se está haciendo. Hice constar en el último acta, en la última acta del Consejo de Administración de Sodefesa, que antes de traer esta liquidación a pleno se pudiera consensuar con las portavocías de los diferentes grupos políticos cuáles iban a ser las líneas de liquidación de la entidad. Esto no ha sucedido así. Esto no ha sucedido así y nos preocupa, porque hoy se nos plantea aquí no un boceto ni un borrador de lo que va a suponer esta liquidación, sino un cuerpo y una forma que parece que tenemos que aceptar. Porque si no aceptamos, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene miedo? Estos son algunos de los interrogantes. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, la presidencia de este Consejo de Administración, el señor Pablo León, pudiera responderme para aclarar un poco nuestro sentido del voto. Porque nos preocupa. Y también nos preocupa la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la entidad. Ya también vinimos advirtiendo de ello desde el principio de legislatura. Han sido algunas reuniones en las que nosotros le planteábamos cuál podía ser la alternativa. Bueno, la alternativa se trae hoy a pleno, pero sin haberse consensuado la forma. Y la forma es muy importante, ¿eh? A ver si por intentar esconder las posibles responsabilidades políticas de algunos,
Y cuando digo algunos me refiero a los dos equipos de gobierno que han presidido esta entidad, Partido Socialista y Partido Popular, el anterior, a ver si al final tendremos que pagar justos por pecadores. Yo no tengo nada que esconder. Mi pregunta es, ¿alguno de los consejeros o consejeras tiene algo que esconder? Es que de repente cuando esta deuda la quiere un fondo buitre, se nos ponen los pelos como... Nada más. Muchísimas gracias, señor Molina. Señor Ajenjo. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenas tardes a todo el mundo aquí presente y a los que nos ven a través de la retransmisión por Internet. Bueno, nosotros no nos negamos a la disolución de SODEFESA, máxime ahora que en su Consejo de Administración no hay ninguna figura que vele por la legalidad, porque ha dimitido el secretario general del Ayuntamiento, con lo cual ese barco vaya prácticamente a la deriva. Y no nos oponemos, entre otras cosas, porque ante la actividad del actual equipo de gobierno ya lo único que resta es disolverla como último recurso que viene deprisa y corriendo a falta de un mes para la terminación de este mandato. Creemos y pensamos que la disolución se podía haber tomado la decisión con un tiempo, con bastante antelación, consensuada, y no ahora que viene de forma unívoca y sin negociación alguna. Pero ya hemos dicho que no nos negamos a la disolución, porque es la única salida que queda legal para que continúe o para que no se vulnere la legalidad. Pero sí nos gustaría denunciar una serie de cosas. La primera, ¿cuál es la razón por la que nos encontramos donde nos encontramos? Y es que en estos 4 años no han sido capaces de articular una alternativa, una solución factible a SODEFESA. Se han conformado con la inactividad y con gestionar la deuda. ¿Nos equivocaríamos o no? Nosotros intentamos atajar la situación al corto plazo. Ustedes no han sido capaces al medio, mucho menos al corto. Y también denunciado que el plan expuesto por el señor Pablo León y por el señor alcalde en la Junta de Portavoces nada tiene que ver con los informes que obran en el expediente. Nada. Y con lo cual nos crea una serie de dudas. Si lo explicado por el alcalde es lo que va a pasar con los trabajadores y con la entidad, nada tiene que ver con los informes que obran en este expediente. Con lo cual, desde aquí, pedimos 2 cosas. Que dialogue con la oposición, que consensuemos la salida y el cierre y la liquidación de SODEFESA. Y después, lo que también pediría, que no vendan humo a los trabajadores. Porque escuchando a los habilitados nacionales sobre el futuro de los trabajadores no tiene que ver nada con lo expuesto por el alcalde y el señor Pablo León en la comisión informativa. Con el alcalde de la Junta de Portavoces y con el señor Pablo León en la comisión informativa. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Señor León. Sí, bueno, yo voy a intentar, además, espero que con una sola intervención voy a intentar resolver todas sus dudas, porque además voy a intentar por todos los medios no politizar este hecho. Voy a hablar de historia. Efectivamente, SODEFESA surge al amparo de una decisión política como una sociedad instrumental que gestionaba el desarrollo económico local, la promoción del tejido empresarial, creo incluso que la promoción del empleo y la formación en sus primeros tiempos, y posteriormente además se le incorpora lo que se incorporó a muchas sociedades de desarrollo local, acertada o erróneamente, que era la promoción de vivienda pública. Yo creo que la especulación en una sociedad pública que lo que hace es promover vivienda pública protegida para alquiler con opción a compra en condiciones favorables, etcétera, etcétera, no se puede considerar especulativa. Aquí no hay compra, venta, no hay stock, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era la actividad que hace SODEFESA desde el principio de su historia hasta el final. El modelo elegido, repito, es un modelo de gestión indirecta a través de una sociedad instrumental
Y, en cualquier caso, esta sociedad instrumental siempre ha basado sus ingresos no en las aportaciones que su entidad matriz le hacía, puesto que nunca lo ha recibido, sí en los ingresos por la explotación mercantil que hacía pues, en la promoción de vivienda o en otras actividades que tiene. Evidentemente, y así se dice en el informe, y creo que no puede ser más claro y más evidente por todos los que hemos vivido Sodefesa, a lo largo del tiempo, con la crisis que se vivió a partir de 2007, que a Sodefesa en 2009 se le hace evidente y que lleva a la quiebra y a la liquidación de muchas empresas, pues Sodefesa empieza a sufrir esos problemas económicos derivados de la falta de liquidez para poder hacer frente a los gastos que tenía. Las decisiones que se toman son variadas por los distintos grupos de gobierno. Mi opinión personal no la voy a dar porque yo no estoy aquí como una persona, sino como un equipo de gobierno, como un presidente, etcétera, pero a lo largo del tiempo esas soluciones no provocan la pervivencia de esta empresa, o al menos la pérdida de la asfixia esa que tiene la empresa. Y repito, soluciones se han dado muchas a lo largo del tiempo. Ha habido ampliaciones de capital, ha habido ERTES, ha habido los intentos de crear una tarificación para poder después trabajar con los modelos de encomienda de gestión o de encargos por parte de la Administración, etcétera. Y ninguno de ellos ha surtido efecto o como consecuencia del propio devenir mercantil y económico o como consecuencia de la acción política de este Pleno. Pasado todo ese tiempo, y además el señor Molina como consejero sabe que es verdad que la situación se agrava cuando una entidad como Caixa, que siendo un banco malo, pero siempre es mucho más fácil que un municipio hable con los bancos, que con una entidad financiera, fondo de inversión holandesa, que ha comprado un activo hipotecario, pues sí, claro, efectivamente es mucho más difícil hablar con ellos. Esa situación hace que se agraven las expectativas que tiene Sodefesa de su estabilidad económica y financiera. Efectivamente, es cuando empezamos a ver que, como no es posible ninguna otra solución, el señor Molina conoce, incluso contra las decisiones que el equipo de gobierno tomaba en el seno del ayuntamiento, que Sodefesa decidió su consejo de administración la venta de activos, se ha vendido la nave que había en la calle San Ildefonso, se venden viviendas con unas especiales condiciones para los compradores, etcétera, etcétera, para poder hacer liquidez. También se tomó en el consejo de administración, con la única abstención del señor Molina, es cierto, se tomó la decisión de crear unas tarifas para que después el Pleno las pudiera aprobar y llevarlas a las encomiendas de gestión. El Pleno la rechazó después con los votos negativos de todos los grupos, salvo Ciudadanos y el Partido Socialista. En fin, todo eso nos lleva a pensar que es difícil que Sodefesa siga ejecutando su actividad, que es la que le encomienda este ayuntamiento. La actividad ligada a la promoción empresarial, el desarrollo económico local, la dinamización de los empresarios, los comerciantes, etcétera, etcétera. Evidentemente, y sigo resolviendo dudas, esa actividad el ayuntamiento pretende seguir haciéndola. Yo no creo que este ayuntamiento vaya a dejar de prestar los servicios de dinamización del tejido empresarial, los encuentros con los emprendedores y con los empresarios, las subvenciones que se pueden dirigir a la creación de empresas o los instrumentos que se puedan activar desde el Pleno de esta corporación para que un empresario se implante en Mairena del Aljarafe. Yo creo que este ayuntamiento va a seguir prestando los servicios de alquiler con opción a compra de las viviendas públicas que va a tener en su patrimonio, las tenga Sodefesa o las tenga el ayuntamiento. Todos esos servicios que se van a seguir prestando hacen, primero, que el modelo de liquidación no se vea como el más conveniente, porque para liquidar habría que liquidar los pasivos y eso solo se haría con la realización de los activos, y no me veo yo a este ayuntamiento vendiendo Ariete o vendiendo las 44 viviendas de alquiler con opción a compra, realmente, y tampoco creemos que sea adecuado decir a la ciudadanía de este municipio que no se van a prestar esos servicios. Y por eso nosotros mantenemos, en primer lugar, que los trabajadores
se pueden adscribir a este ayuntamiento porque esa actividad se va a seguir prestando y, por lo tanto, estamos en uno de los supuestos de adscripción de los trabajadores a esta entidad, igual que ocurrió con los organismos autónomos por Zona 21, Instituto Municipal de Bienestar Social, etcétera. Y además pensamos que no hay nada que ocultar, ni premura, ni nada. Por cierto, ya que hablamos de los trabajadores y de las trabajadoras, el concepto chiringuito es un concepto que puede ser ampliamente debatido, pero de todas maneras, usted como consejero y todos sus compañeros como representantes políticos de los grupos que conforman esta corporación pueden preguntarle a los compañeros y compañeras de SODEFESA cuántos de ellos han entrado en un chiringuito, cuántos de ellos no trabajan o cuántos de ellos tienen dificultades para que les den trabajo. Yo creo que son personas que llevan muchos años trabajando en pro del desarrollo económico de este ayuntamiento, de este municipio. Voy a decir más, llevan trabajando en pro de lo que les decía este ayuntamiento, porque para eso son sociedad instrumental. Ajá. Usted pregúntele a ellos cuánto de chiringuito han hecho y cuánto de trabajo han hecho, y ya está. Vamos, que yo no voy a discutir. De verdad que quiero politizar lo menos posible este tema. Evidentemente es un movimiento político, entendido político estratégicamente hablando. Y voy a decir otra cosa, creo que lo he dicho al principio, creo que lo dijimos en la Junta de Portavoces y en la Comisión Informativa, pero para que quede más claro. Y además, hablando de consenso, lo que se trae al Pleno no es la aprobación del proyecto de sección global. Por eso, en los títulos ponen, donde se habla de la sección global, de los documentos, eso, borrador de proyecto, porque los proyectos de sección global los aprueba y los suscribe el Consejo de Administración, y lo aprueba la Junta General de Accionistas. Hemos querido dar el máximo de información posible para que todos y todas, consejeros, portavoces, grupos políticos, sindicatos y trabajadores en general que se van a ver afectados por este movimiento, tengan la misma información, que nadie pueda quejarse de que se le ha escondido un ápice de información. Lo que traemos a este pleno es la aprobación de que se incoe o que se inste a la sociedad a que inicie todos los trámites oportunos para que la sociedad se extinga. Y además se le propone al Consejo que el modelo de extinción sea la cesión global de activos y pasivos, porque, y ahí sí, el ayuntamiento tiene interés en seguir prestando esos servicios que antes se daban en SODEFESA con el modelo de gestión directa. No se está aprobando el modelo. Yo invito, tenéis todos los documentos, creo que desde el día 1, en Junta de Portavoces, incluso a todo el mundo se le mandó el propio día 1. En la Junta de Portavoces no estaban los informes técnicos que acompañan al Pleno porque los habilitados la estaban preparando. Pero cuando se convoca la Comisión Informativa tienen la misma información que tenían el día 1 más esos informes. Y una vez que el Pleno apruebe que se inicie el expediente por parte del Consejo de Administración, sean o no consejeros, todos los que quieran participar, ya que el PP ha quedado sin consejero y ahora me he enterado que si se puede se va a quedar sin consejero, no me importa. Si quieren participar en ese modelo de sesión, de ese proyecto de sesión global de activos y pasivos, están no en su derecho, sino que pueden hacerlo. Repito, esto no es ocultar nada, al revés, esto es sacar a la luz los problemas que tienen y siempre lo hemos hecho en el Consejo y en el Pleno. Cuando hemos traído algo relacionado con SODEFESA, hemos sido muy claritos. SODEFESA sufrió lo mismo que muchas sociedades a partir, sobre todo, de 2009, la crisis económica. ¿Hubiera sido un momento de liquidarlo? Pues a lo mejor. ¿Se hizo? No. Tampoco se hizo en 2011. Tampoco se hizo en 2013, cuando se aprobó un plan de saneamiento, que no funcionó. Porque además tampoco se renovaron actividades o se dieron soluciones a la actividad. Se hizo un ERTE, se aguantó hasta 2016 y en 2016 el problema era el mismo, exactamente el mismo. La falta de ingresos derivados de una explotación pública en una entidad que no tenía ingresos de ningún tipo. Entonces, hombre, yo que sigo respondiendo dudas, que yo ni cuando acabe este pleno, ni cuando el proceso se inicie desde el punto de vista mercantil. Pero ocultar todo lo contrario, esconder
Miedo ninguno, miedo ninguno. Responsabilidad toda la del mundo, con los consejeros, con los grupos políticos y con el resto de socios, que también tenemos una tarea ardua con los otros 2 socios, evidentemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Entramos en el segundo turno de intervenciones. Señor Izquierdo, ¿quiere intervenir? No. Señor Vasco. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Miren, hablaba el señor Molina, creo que ha sido, ¿no?, que ha hablado de miedo. Pues yo creo que tiene razón, que aquí ha habido bastante miedo, porque lo que ha precipitado todo esto, y no se lo he oído a ninguno de los grupos, es una sentencia que saltaba a la luz, por lo menos nos enteramos la mayoría a través del Diario de Sevilla, de 27 de noviembre de 2018, que dice que el Tribunal Mercantil inhabilita al alcalde de Camas al declarar culpable el concurso de Sodexo, que era, pues, poco más o menos que la entidad similar a Sodefesa, pero en el Ayuntamiento de Camas. Porque si miramos todo lo que ha ocurrido en la sociedad, y en sociedad me refiero a Sodefesa, y en este pleno, se precipita a partir de diciembre del año pasado. Es a partir de diciembre del año pasado cuando de repente entra el miedo, de repente empiezan a desaparecer consejeros del Consejo de Administración, de repente empiezan a tomarse decisiones, entran las prisas, pero también digo una cosa, yo hasta la junta de portavoces que tuvimos hace no demasiado tiempo, yo no había oído a nadie proponer esta cesión global. Yo, si no me equivoco, es una idea del señor secretario general y yo le felicito públicamente por ella. Creo que es una solución muy inteligente para intentar que quienes somos consejeros no incurramos en responsabilidad como hicieron en el caso de Sodexo. Miren ustedes, tenemos una sociedad que efectivamente pudo haberse liquidado en el 2009, en el 2011, en el 13 o en el 2015, 16, 17, 18 y no lo hemos hecho. Y también me culpo porque no hemos sido capaces entre todos, principalmente culpable de ello, es él quien tiene el poder ejecutivo en esta corporación, que es principalmente el señor Pablo León en lo que afecta a Sodefesa, pero no hemos sido capaces de encontrar ninguna solución, hemos dejado que pase el tiempo, que pasen los consejos, las juntas, los plenos, y pregúntele a su compañero de partido, de plataforma, al señor Gelo, pregúntele, desde el primer Consejo de Administración de Sodefesa, este consejero ha pedido que se haga un informe, no lo llamé como lo llamaba Pablo, como llamabais vosotros, de una simulación de liquidación, pero sí que nos hicieran una comparativa entre qué ganaba el ayuntamiento, qué ganaban los ciudadanos en definitiva, manteniendo Sodefesa, o si esas competencias eran asumidas directamente por el Pleno. Ese informe vino definitivamente en el 17, ¿no?, o finales del 17 o principios del año pasado, si no me equivoco, y trajo como consecuencia, a raíz de eso, que se trajeran a este Pleno unos tarifas a cambio de los servicios que Sodefesa presta a todos los marineros y que no le paga nadie. Paga Sodefesa con fondos propios, que efectivamente forma parte del consolidado del ayuntamiento, pero en sus balances propios no entran ingresos por determinados servicios. Que si bien puede ser que no se presten todo lo bien que se debe, como por ejemplo el tema de la oficina de la vivienda, sí que es verdad que se atiende a ciudadanos, sí que es verdad que se presta un servicio y que al menos presupuestariamente tiene un coste para la sociedad. Este pleno, cada cual votando en conciencia, rechazó esa posibilidad. En ese momento es cuando, entiendo, debió darse el paso de automáticamente tomar una decisión en pos de solucionar de alguna forma lo de Sodefesa, bien con la cesión global de activo y pasivo, bien con una liquidación ordenada, no lo sé, de alguna forma. Pero no se hizo. Hemos dejado nuevamente pasar el tiempo y estamos aquí. Pese a que las deliberaciones y discusiones del Consejo, obviamente, pues no son públicas, sí que no podrán negarme que, como consejero, desde el año 2016 llevo diciendo que como administradores podemos incurrir en responsabilidad por no hacer nada, por dejar que una sociedad siga endeudándose o siga, pese a que formalmente no está por el valor que tiene contable los activos, es una sociedad que no tiene el flujo de caja negativo, una sociedad que no funciona, una sociedad en la que los trabajadores están infrautilizados allí, dando mucho menos de lo que son capaces,
en la que también he insistido una y otra vez que se prestan servicios que no son propios de una administración, servicios que el sector privado está dispuesto a prestar y que por ello no tienen por qué llevarse a cabo por un ayuntamiento. Pero, pese a todo, no se toman decisiones, insisto, hasta que trasciende la sentencia del caso Sodexo con la inhabilitación para administrar sociedades de don Rafael Recio y de otros consejeros, ¿no? Prácticamente todo el consejo de administración de Sodexo. Pero estamos aquí, y lo que estamos aquí es dando un primer paso. Entiendo que es un primer paso acertado, pero lo que nos queda todo el procedimiento de exposición pública, todo el procedimiento de información en el que los ciudadanos en general, en el que los socios, en el que los trabajadores, todos tendrán la oportunidad de participar y de decidir qué quieren hacer con Sodefesa. La solución definitiva vendrá con la siguiente corporación, espero, porque obviamente si hoy se aprueba esto es un proceso perfectamente reversible en cualquier momento y es un procedimiento que revertible, ¿no? Y es un procedimiento además que se puede parar y que se puede dejar sin efecto. Pero sí que quiero, siguiendo tomando, no lo llamaré un chiringuito porque no creo que lo sea, porque como dice el señor León, no creo que los trabajadores formen parte de un chiringuito, pero sí creo que este gobierno actual, que el gobierno anterior y que también el gobierno de la legislatura previa, de la legislatura en la que también era alcalde el señor Conde, podría haber tomado una decisión definitiva. Evitar el dolor a la familia de someterse a un ERTE, evitar el tener una sociedad que no funciona, evitar la devaluación de los activos, evitar el incremento del pasivo, evitar la pérdida de tiempo, en definitiva, que ha significado Sodefesa, y no utilizar los recursos que tiene de otra forma. Y efectivamente, durante el proceso de liquidación o de cesión global de activo y pasivo, esta corporación, probablemente la que venga, tendrá que decidir qué hace, tendrá que decidir qué funciones presta este ayuntamiento. ¿Vamos a seguir dando servicios de Internet? ¿Vamos a seguir dando servicios de prevención de riesgos laborales? ¿Vamos a seguir haciendo ese tipo de servicios que no tenemos por qué darlo porque iniciativa privada los ofrece? Es que lo he dicho muchísimas veces. ¿Qué vamos a hacer con la gestión de vivienda pública? ¿Vamos a permitir que digan que no se puede desahuciar a una persona que no paga porque no le da la gana? ¿También a ese hay que dejarlo viviendo? No podemos confundir lo que hace Sodefesa hasta ahora o lo que hará en el futuro, si se decide que esto sea así, el ayuntamiento, con lo que tiene que hacer Asuntos Sociales. Asuntos Sociales tendrá que entrar y pagarle al ayuntamiento, en este caso Sodefesa, si quiere ayudar a ese tipo de personas. Pero no podemos decir que una administración pública o un ente instrumental no puede desahuciar a nadie. Pues claro que puede desahuciar. ¿Es que está obligado a desahuciar cuando una persona no paga? Pues claro que está. Pues claro que está obligado a hacerlo, porque si no estaría incurriendo en una ilegalidad. Porque tenemos que administrar todos el patrimonio de todos. Y los que estamos aquí tenemos que mirar por los 46.000 personas que vivimos en Mairena y no solamente sobre uno o sobre dos o sobre tres. Tenemos que intentar buscar el interés común. Y por eso, pensando que el interés común, lo mejor es la liquidación ordenada, en este caso cesión global de activo y pasivo de Sodefesa, vamos a apoyar este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señor Molina. Sí, bueno, una entidad que desahucia personas por no pagar. Una entidad que tapa las vergüenzas de una administración local y un equipo de gobierno que no quiere asumir a sus espaldas esta responsabilidad. Eso es un chiringuito. Utilizar una entidad como Sodefesa, como escudo, para no asumir la responsabilidad de un equipo de gobierno que se llama socialista y que está siendo partícipe del lanzamiento de familias y de desahucios, eso convierte a Sodefesa en un chiringuito. Sodefesa como entidad, no a sus trabajadores ni sus trabajadoras. Que quede claro. Que quede claro. Difícil es ponerse en el pellejo de estos trabajadores y estas trabajadoras, fíjese usted. No sé hasta qué punto habrán tenido que soportar éticamente las peticiones y exigencias de una administración pésima. Y por eso estamos aquí. Señor León, yo hago mis deberes. Yo hago mis deberes. Entonces,
simplemente quiero dejar claro que cuando un Consejo de Administración toma un acuerdo y la Presidencia se compromete a consensuar también el borrador de la liquidación, no se puede traer aquí un borrador sin haber sido consensuado. Que cuando un Consejo de Administración se reúne, siendo como punto de orden del día la renuncia del secretario, y no tenemos información de cuál ha sido la nueva secretaría contratada, pues ahí, entiéndeme usted, que hay falta de información, Yo entiendo, señor León, que ustedes quieran acomodar esto de la mejor forma para hacerlo rápido y para hacerlo de manera veloz. Pero bueno, el señor Vasco ya también le advertía de que esto, hasta cerrar el capítulo, quizás tengan que mover ustedes mucho los hilos y, como apuntaba también el señor Chento, quizás deba usted hacer un esfuerzo por consensuar con los diferentes grupos la manera que quiere para liquidar su defensa. Nada más. Muchísimas gracias, señor Molina. Por parte del Grupo Popular, señor Tarno. Alcalde, yo compartí algunas ideas generales. Sí creo que hay una falta de consenso y de diálogo. Y no me refiero al Consejo de Administración, señor León. Estas cosas se hablan fuera de ese Consejo de Administración, para que se llegue al Consejo de Administración con los deberes hechos. Y ¿quién es el gran perjudicado de que no se vaya a llevar esta liquidación con consenso? Ya digo, vamos a permitir que se liquide, no hay otra solución. Pero lo que, tal como ustedes lo están planteando, será un tortuoso camino de espinas lo que venga a partir de ahora. Porque han sido incapaces de sentarnos y ponernos de acuerdo. Bueno, es lo que vienen haciendo en toda la legislatura. Son incapaces de poner de acuerdo a alguien. Y tampoco es tan difícil. La señora Díaz lo hizo en la legislatura con Ciudadanos, el señor Moreno lo ha hecho ahora también, y el señor Sánchez lo ha hecho con Unidos Podemos y todos los grupos nacionalistas, independentistas y filoterroristas que había en el Parlamento español. Es decir, que tampoco es tan difícil si se tiene voluntad en ponerse de acuerdo en sacar los asuntos adelante. Y ustedes no lo han hecho. No lo han hecho. Mire, se corre un riesgo importante que esta liquidación acabe siendo un auténtico fracaso y perjudique a aquellos que ustedes le han prometido que no va a haber ningún problema, porque puede que no sea verdad. Puede que no sea verdad, como dicen los informes del secretario y del señor interventor. Por cierto, hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre las agencias públicas de la Junta de Andalucía y las funciones de ese personal de las mismas que les imposibilita a hacer determinadas funciones de los funcionarios públicos, entre ellas la concesión de subvenciones, revisión, que por cierto, señor secretario, en este ayuntamiento hay personas que vienen de entes que no son municipales, que no son funcionarios, que están vigilando subvenciones, que están revisando las mismas. A ver si nos encontramos en un procedimiento absolutamente ilegal y usted tiene la obligación como secretario de poner orden, porque luego se van acumulando los problemas, que es lo que plantea esta Administración. Yo simplemente hemos llegado aquí por un cúmulo de errores. Pero si ustedes se acuerdan, en la auditoría de SODEFESA del año 2008, que hace una empresa importante de auditorías, creo que es Deloitte, dice que la encomienda y la gestión de Casa Grande quebrará la sociedad SODEFESA, que es el verdadero meollo de ese asunto. Y es la verdadera realidad que ha llevado a esta entidad a la quiebra definitiva, por la toma de decisiones totalmente equivocadas.
es muy llamativo. Usted ha hablado de algunas decisiones que tomó mi equipo de gobierno, algunas complicadas, pero en 4 años terribles. 4 años. Yo solo les invito a ustedes que miren lo que cobraba el ayuntamiento en el año 2012 y en el 2013 por ICIO y lo que cobra ahora, para que se den cuenta la diferencia de los años 11 a 15 y del 15 al 19, para que se vean cómo la promoción de... vean ustedes la promoción de vivienda hoy en Mairena, el número de viviendas que se están haciendo hoy en la ciudad, y miren los que se hicieron en los 4 años 2011-2015 para ver que estamos en una situación enormemente importante. Y luego, bueno, esperemos que haya luz y taquígrafos, como dice el señor concejal de Podemos. Yo he intentado, en fin, a ver si somos capaces de arrojar luz sobre algunas incógnitas en su defensa. Yo, por ejemplo, en los 4 años que fui alcalde, no pude conseguir los procesos de selección de algunos empleados de Sodefesa. Nunca pude enterarme si habían ido a un proceso de libre concurrencia, de mérito y capacidad, como plantea la Constitución española, para el acceso al empleo público. Lo intenté. De alguna persona jamás conseguí saber qué proceso selectivo había realizado para entrar en la sociedad. Espero que ahora, en el proceso que ahora conlleva, podamos enterarnos. Sería positivo, porque eso sí que sería enormemente transparente, enormemente transparente. Yo tengo la certeza que los empleados de la FAFE no trabajaban ellos pensaban que no trabajaban en un chiringuito, pero a lo mejor los que tomaban las decisiones políticas sí estaban en un chiringuito. Entonces, a lo mejor el señor Molina piensa, con razón o sin razón, que Sodefesa en algún momento fue un chiringuito y un gran chiringuito del Partido Socialista. Muchísimas gracias, señor Tarno. Señor León. Muy rápido. Como esto no se trata de frentismo, porque lo que dice el señor Tarno es cierto, desde que Sodefesa nace hasta la actualidad se han tomado muchas decisiones, algunas acertadas y otras equivocadas, por diferentes, ya no solo equipos de gobierno de distintos partidos, sino equipos de gobierno que conformaron el Pleno y el Consejo de Administración, pues evidentemente todas las decisiones son acertadas o son equivocadas. Personalmente, como representante del equipo de gobierno en Sodefesa y como convencido de que una sociedad instrumental puede ser más eficaz en algunos casos que una administración y no aumentar los costes por ello, pues sí es cierto que yo desde que en 2015 o 2016 recogí la presidencia de Sodefesa he intentado por todos los medios que el modelo de gestión que se estaba llevando a cabo siguiera siendo, es decir, que Sodefesa yo creía que podía solventar la actividad que se le encomendaba desde aquí, que era la actividad del desarrollo local, el fomento y tal. Evidentemente, corrigiendo determinados desequilibrios. Uno de ellos, y el más evidente, es que Sodefesa ejecuta actuaciones que se le encomiendan desde el ayuntamiento sin ningún tipo de contraprestación. Y, evidentemente, eso se puso encima de la mesa, como dice el señor Vasco. Hubo en un consejo de administración en el que se dedicó gran parte del tiempo y un informe que hizo el gerente de la sociedad en desmenuzar qué hacía Sodefesa, de qué manera lo hacía, qué podría pasar si se llevara la gestión al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y se tomó la decisión de empezar a trabajar esa posibilidad de la encomienda de gestión. Si es un error tomar la decisión de intentar que continuara Sodefesa, pues sí, yo lo asumo. Fue una decisión que no ha dado el resultado esperado y por lo tanto, pues sí es un error. Evidentemente, basado no solo en el conocimiento que entonces tenía de Sodefesa y que tengo ahora, sino también en las experiencias que podíamos tener de otras sociedades de desarrollo local. Los servicios que presta Sodefesa, pues evidentemente serán sometidos a evaluación, porque
Sodefesa, y además lo he dicho en la primera intervención y en el propio informe viene, Sodefesa es una sociedad mercantil, aunque tiene el capital 100% público, pero se mueve en el ámbito mercantil. Y, por lo tanto, ha estado haciendo durante todo su periodo de vida, ha estado haciendo actividades que sí tenían que ver con el sector público local y actividades que no. Evidentemente, si nosotros queremos, nosotros queremos que el Ayuntamiento realice las actividades de servicio público, las actividades que tienen que ver con los servicios públicos. Y por esa razón, evidentemente, una de las tareas será definir qué servicios se prestan a Sodefesa. Hago un inciso y digo, los informes del secretario y del interventor son, evidentemente, desde mi punto de vista, son impecables. Claro que advierten de que el proceso es un proceso que requiere fases e informe. Pues claro que sí. Si es que el ayuntamiento no hace el proyecto, si esto tiene que pasar al ámbito mercantil, tiene que pasar al ámbito administrativo y tiene que pasar, como promueven los informes, al ámbito laboral, evidentemente. Pero eso no es óbice para que nosotros hayamos pretendido que la decisión se tome primero desde este pleno, porque si fuera el Consejo el primero que tomara la decisión, después el pleno podría rechazarla, como pasó en el pasado. Lo único que queremos es, digamos, que el socio mayoritario, que además después, si se produce el proceso tal y como proponemos, será el sesionario, pues dé el ok a ese inicio. Evidentemente, después tiene que ver eso, qué servicios se prestan, cuáles no. Tendremos que ver el inventario, porque el inventario está hecho a 31 de diciembre, habrá que actualizarlo, el balance, etcétera, etcétera. Todo es un proceso en el que no solo van a trabajar entidades externas, de hecho ya hay una auditoría en marcha para el balance de la sociedad, para las cuentas, perdón, de la sociedad, sino que además de manera interna tendremos que reunirnos nosotros, digo, y dos sociedades más, que son Prodectura e Impro. Con lo cual, repito, consenso siempre. Hombre, consensuar un borrador, yo una vez intenté consensuar un borrador y una persona de un grupo político que está presente en este pleno me dijo que la misión del Gobierno lleva una propuesta. ¿Qué coño es eso? Perdón. ¿Qué es eso de querer consensuar un borrador? Que hagamos la propuesta y ya sobre esa propuesta trabajaremos. Pero evidentemente, consensuar un borrador, sobre un punto de partida que se llama borrador, consensuemos todo lo que haga falta. Que esto no es para pasado mañana. Que como también han dicho los portavoces y los oradores que han hablado antes, esto es un proceso que va a tener una consecución temporal larga, a medio plazo, porque una vez que se tome la decisión política o estratégica, como queráis llamarla, todos los procesos tienen que iniciarse. Y entonces, pasado mañana no va a haber inscrito en el registro mercantil un proyecto de cesión. Los procedimientos que están regulados los están para cumplirlo. Yo aquí quería decir una cosa, hombre, acerca de los desahucios me alegro enormemente que el grupo, si se puede, la única preocupación que tenga sean los desahucios, porque evidentemente la actividad de Sodefesa no se ve comprometida. Yo sí digo una cosa, la dije en la Junta de Portavoces, la he dicho en los consejos de administración. Si nosotros no cumpliéramos con los procedimientos que están regulados, incurriríamos en prevaricación. Nosotros no podemos prestar servicios o contratar con las personas a coste cero, porque estaríamos incurriendo en un delito de prevaricación. Con lo cual, los procesos de lanzamiento tienen que ser llevados a cabo. En este ayuntamiento, desde que nosotros somos conscientes de ello, incluso desde antes, se ha producido quizá un alzamiento. Todo lo demás han sido, al final, consensuados con las personas que no pagaban la renta, que han decidido irse porque la situación era difícil de sobrellevar. Tened en cuenta que en las 44 viviendas hay 44 familias, algunas que pagan religiosamente y otras que no podemos permitir que no paguen. Si tienen problemas, y lo ha dicho el señor Vasco además, claritito, que fue otra de las propuestas que se llevó al Consejo, si tienen problemas para pagar la renta, Asuntos Sociales debería de establecer una línea de ayuda para el pago de esa renta, pero Sodefesa no es una entidad ni que pueda conceder subvenciones, ni que pueda dejar que las familias dejen de pagar y se queden en esa casa, porque hay
otras 43 familias que están mirando, que tienen que pagar su comunidad, que cuando se rompe una tubería tienen que poner dinero, etcétera, etcétera. De todas maneras, ya digo, eso es un debate que yo creo que no tiene que ver con la actividad de SODEFESA, sino más bien con los asuntos sociales de este ayuntamiento. Y por último, que se me había olvidado antes, lo dijo el señor Ajenjo, sí hay secretario, señor Ajenjo. En cuantito la renuncia del secretario de este ayuntamiento se produjo por una colisión de intereses, la entidad SODEFESA busca un nuevo secretario. Señor Molina, lo busca. No hay nada oculto, lo busca, lo conoce, usted lo conoce. En un consejo ya ha sido presentado a usted. Usted preguntó de qué manera había sido contratado. Le preguntaron todo, contestó el gerente, contesté yo, contestó el secretario que ha sido contratado. Es decir, no hay cosas ni alegales, ni difíciles de entender, ni ocultas, ni nada. Tenemos un consejo de administración perfectamente conformado, con el asesoramiento jurídico más que suficiente para llevar a cabo su labor de administración. Y yo, por último, me gustaría repetir, de verdad, consenso todo el que quieran, todo el que quieran. Tienen un modelo sobre el que tenemos que trabajar, no solo en el seno de este ayuntamiento, sino también en el seno del Consejo de Administración y en el seno de 2 consejos de administración más, que son los otros 2 socios de esta sociedad. Así que ni se preocupen ni se vengan abajo, porque consenso va a haber todo el que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor León, por ser bastante más concreto. Yo creo que con la misma ilusión e incluso incertidumbre que se creó SODEFESA hace ya bastantes años, pues hoy tomamos una decisión con respecto a ello. Una sociedad de desarrollo que creo que ha cubierto bien, porque estaría mal que quedara ningún ápice de duda del trabajo que ha hecho a lo largo de estos años SODEFESA. Yo creo que por el trabajo de las personas que han estado al frente, en distintos momentos, con distintas limitaciones y con distintas situaciones. El ánimo además del reconocimiento de los trabajadores, de los gerentes, de todo y cada uno que a lo largo de la historia de SODEFESA haya podido aportar algo para mejorar también la vida de la gente. Quede hoy como que esa situación o esa empresa adolecía de cualquier control o de cualquier establecimiento más allá que el de prestar servicio. Es verdad que su historia le ha llevado a acometer determinadas situaciones, incluso líneas estratégicas, de cada uno de sus gobiernos y de cada uno de sus consejos de administración. En cada caso y en cada momento político han tenido que afrontar el desarrollo económico, el empleo, el inicio del PISA, promocionar vivienda protegida cuando nadie promocionaba vivienda protegida en este municipio, y luego otros tipos de encomiendas que se le ha venido dando desde el ayuntamiento o se ha venido recogiendo desde el mismo, entre ellos Casa Grande. Se le dio esa encomienda, pero ya hace bastantes años que no la tiene. Por tanto, tampoco podemos decir que ese sea solo un elemento que le haya llevado a posibilitar su situación. Y se hace también, bien lo apuntaba el señor Vasco, para no extender más allá la responsabilidad. Pero también, no solo desde alguna otra noticia, que creo que sí es cierto, que pudiera asomar o atisbar algún miembro del Consejo de Administración, algún marco de responsabilidad, sino desde una auditoría de control financiero que le hizo esta casa. Desde ahí. Porque hacía tiempo que no tenía auditoría a la sociedad y desde ahí, desde que este ayuntamiento en este mandato hace 2 años le estableció una fiscalización en torno a una auditoría de control financiero, se puso a entender y tomó conciencia también, entiendo, todos los administradores, y cuando hablo de todos los administradores hablo de todos los miembros del Consejo de Administración que conforman este pleno por todos los grupos políticos, de la situación de esta sociedad. Y hoy, creo que estoy convencido de todo, tomamos una acción responsable. ¿Por qué ahora? Porque la responsabilidad no tiene tiempo. ¿Se tiene o no se tiene? Y hoy traemos al Pleno un ejercicio de responsabilidad con la sociedad, con el ayuntamiento y con su situación. E indiscutiblemente con la incertidumbre que se pudiera generar esta decisión en el ámbito sociolaboral de esa empresa. Y eso sí que no puede
estar en más minutos en ningún escenario de incertidumbre. Porque estamos hablando de la vida de la gente a la que damos servicio a través de esta empresa, pero también de la vida de la gente que presta servicio en esa empresa. Y cuando nos llenamos en algún momento de nuestro discurso político para respetablemente, yo lo respeto por encima de las cosas, establecer nuestro posicionamiento político, saben ustedes, porque este Pleno lo ha demostrado, cuál es la situación de los trabajadores hoy del Colegio Mayor, antes de las trabajadoras del Centro de Medio Ambiente, antes de los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente, antes de los trabajadores de Porzuna y de todas las situaciones que han pasado aquí. Por tanto, no hagamos tampoco discursos derrotistas, ni que generen inquietud. Vamos a tratar de poner certidumbre a una decisión, insisto, que trajo la ilusión de montar una sociedad de desarrollo que traía posibilidades de futuro y ahora de reconducir, evidentemente, a que lo que puede corregirse y puede estar mejor, vaya a estar mejor. Y no seguir cavando en lo que sabemos que está mal y que hay que corregir. Es así de sencillo lo que hoy traemos al Pleno. Y, desde luego, estoy claro que con el consenso y con el acuerdo de que en el fondo saben todos ustedes, con distinta sensibilidad y grupos políticos, que es lo mejor. Estoy convencido que saben todos que es lo mejor. Por eso les espero hoy, además, que apoyen estas circunstancias por lo que les digo, por dar tranquilidad y certidumbre, porque también para eso estamos en este Pleno. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Izquierda Unida, Ciudadanos, Si se puede, Mairena y Socialistas y la abstención del Grupo Popular. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto tercero. Es la aprobación del expediente 18-2019 de modificación de crédito extraordinario. Señor León. Sí, muchas gracias. Bueno, pues traemos este punto como una propuesta de crédito extraordinario que tiene como marco de actuación en la celebración de la Feria de Mairena para 2019. Como ustedes han podido ver en el expediente, se trata de la creación de las partidas correspondientes al programa de feria y tiene que ver pues con la instalación, montaje de la misma. Es un expediente que básicamente tiene el mismo origen que tuvimos en el año pasado para la celebración de la feria en Mairena y pues sale de 3 partidas presupuestarias que causan baja por valor de 200.000 euros y la creación de las partidas correspondientes por el mismo valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdonad, compañeros de corporación, entendía, si ustedes lo tenían bien, que el punto 3 y punto 4 pudiéramos relacionarlo en el debate, porque uno es el de modificación y otro es el de asunción, entiendo. No, se votará de manera distinta, pero ¿se vota distinto? Es que son uno del IMDC y... No, pero digo que pudiera, bueno, puede ser conjunto, digo, porque el debate puede ser conjunto, aunque la votación sea distinta. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale, gracias. Pues pasamos al debate. No, que el debate del punto 3 y 4, que son sobre la misma circunstancia, que es primero aprobar la modificación de crédito extraordinario del Ayuntamiento y después el ámbito de la aprobación de la modificación de la base de ejecución que corresponde al presupuesto del IMDC, aunque se voten de manera separada, el debate pudiera ser conjunto, si lo consideráis. ¿No? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Venga, pues, señor Izquierdo. ¿Alguna cuestión? ¿Vamos todos al segundo turno? Venga, pues entonces, venga, pues tú quieres utilizar primero. Venga, Blanca. Pero vamos al segundo o al primero. En el primero que quieres tú exponer también eso. Espérate, vamos todos al segundo. No, toma la explicación. Después vamos a eso y a la réplica. Pero vámonos. Que no. El señor León ha presentado el pleno. Usted ha dicho que los conjuntos es el 2003. Si habla la señora de Pablo, es el segundo turno del Grupo Socialista, porque sumar todavía es así. Bueno, pues le voy a decir, señor Tano, sin ánimo de polemizar, a ver si ellos... Cuando se presenta un punto en el Pleno, siempre se debate porque lo presenta el Gobierno, siempre lo cierra el turno el Grupo Socialista, en el primer turno.
y luego cierra el turno el Grupo Socialista, en el segundo turno. En el caso de que la señora de Pablo, a la que le pido que cierre el turno, ahora ya sí, quisiera utilizar sobre el primer turno la palabra, pudiera hacerlo, ¿vale? Porque no sería raro a lo que venimos haciendo, me parece que desde el inicio del mandato. Pero en cualquier caso, vamos a empezar, si consideráis, el segundo turno. Le pido yo a la señora de Pablo que nos vamos al segundo turno, ¿vale? Pues gracias. Venga, pues señora Izquierdo. Bueno, pues nada, en estos puntos que se debaten conjuntamente, los que traemos una modificación de crédito, bueno, pues nada, volvemos otra vez a lo mismo, que es la cantinela que llevamos desde el año 2016, que tenemos un presupuesto prorrogado y que el equipo de gobierno no ha tenido ni el más mínimo esfuerzo ni el más mínimo interés en consensuar un presupuesto y que no tengamos pues que estar a cada momento parcheando el presupuesto del 2016 y trayendo trocitos de presupuesto a los plenos poco a poco. Nosotros hicimos una propuesta en la que venían medidas para nosotros y nosotras más interesantes que la feria, como puede ser la bioclimatización de los centros escolares, como puede ser un bus circular urbano, como pueden ser la eliminación de muchísimas barreras arquitectónicas que aún hay en nuestro municipio, como puede ser el incremento en equipamientos para los trabajadores y trabajadoras municipales, etcétera, etcétera, que bueno, que no han podido sacarse adelante pues porque no tenemos un presupuesto nuevo, porque, vuelvo a insistir, el equipo de gobierno no ha sido capaz de consensuarlo y de lograr el apoyo pues de ningún grupo de los que nos encontramos en la oposición. La responsabilidad es de quien gobierna y yo de verdad pues bueno, les pediría que reconsideraran la actitud que en estos 4 años han estado teniendo, en el que han querido gobernar en solitario, sabiendo que, bueno, pues dado el carácter del Pleno, dada la composición del Pleno, eso no es posible y bueno, pues que tienen que aprender a gobernar de otra manera y bueno, que eso sería desde luego un beneficio para los vecinos y vecinas de Mairena, porque tienen el ayuntamiento y el municipio paralizados precisamente por esta incapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco, no. Señor, si se puede, señora Abad. Sí, buenas tardes a todos los presentes al pleno de hoy. Vamos a ver, a mí me da un poco de reparo, después de lo que acabamos de aprobar en el punto anterior, hablar de la feria. A mí me parece frívolo, vamos, pero como mi grupo no es el que hace el orden del día, pues nosotros asumimos hablar aquí de feria después de lo que acabamos de aprobar en el punto anterior. A mí me da vergüenza de hablar de la feria cuando en este municipio hay problemas muy graves que afectan a la vida de las personas de Mairena y que están sin resolver. A mí esto me suena a pan y circo. A mí me hubiese gustado poder debatir aquí sobre partidas económicas que ayudasen, por ejemplo, a los servicios públicos de Mairena. Sabemos que hay escasez de personal, sabemos que hay escasez de utillaje. Vamos a solucionarlo, vamos a hablar de eso. Me hubiese gustado hablar de la penosa situación del parque de Porzuna, arreglar los aseos, arreglar la iluminación. Me hubiese gustado hablar de los usos para el colegio mayor para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Me hubiese gustado hablar, ya que hay 200.000 euros para poner sobre la mesa, de la lamentable situación de los trabajadores y de los servicios privatizados con empresas externas. Por ejemplo, después de la feria tenemos una huelga de 3 días de los trabajadores de mantenimiento de instalaciones deportivas porque no están cobrando lo que tienen que cobrar porque no, ajustado a la nueva subida salarial que se ha producido. Vamos a estar 3 días sin poder utilizar las instalaciones deportivas porque este equipo de gobierno no pone solución a la licitación urgente que tendría que hacer para solucionar este problema, porque estamos entretenidos en hablar de la feria, supongo, no lo sé. Las limpiadoras del IMDC también tienen problemas para su subrogación y para sus licitaciones, pero nosotros aquí hablando de la feria, no sé, a mí me da un poco de vergüenza. Nuestro municipio ha asumido en el punto anterior una deuda millonaria de Sodefesa. No sabemos qué va a pasar, no tenemos certeza qué va a pasar con las familias que están viviendo actualmente en las viviendas de Sodefesa. Seguimos sin tener una oficina para la vivienda que asesore a personas que no tengan solución habitacional.
no sabemos cómo se va a trabajar a partir de ahora con los emprendedores y emprendedoras que se quieran instalar en nuestro municipio, pero nosotros seguimos hablando de la feria. Todavía no hemos podido hablar aquí de los 5 consejos municipales que se supone que se van a aprobar a prisa y corriendo antes de terminar la legislatura, pero todavía ni lo tenemos. No tenemos el reglamento de subvenciones, no lo tenemos en el IMDC. Ya de presupuesto, de aprobar presupuesto, ni hablamos desde 2016. Entonces, yo no creo que la ciudadanía espere de nosotras y de nosotros que sigamos hablando de pan y circo, de verdad. Hombre, sí me queda claro con este punto es que cuando el equipo de gobierno quiere y le interesa, se pueden hacer cosas, se pueden hacer trasvases de partida, pero cuando al equipo de gobierno no le interesa comprometerse en algo, sí que usa la excusa de que no hay presupuesto y de que como no hay presupuesto no se puede hacer. En cualquier caso, con el punto 3 os digo, esta no es nuestra feria, esta no es la feria que nosotros queremos ni el modelo de feria por el que nosotros apostamos. Por lo tanto, nos abstenemos y ustedes verán lo que hacen y ustedes verán a qué quieren dedicar el dinero de todas y el trabajo para que la ciudadanía les paga. No me deja de sorprender que unamos el punto 3 con el punto 4. El punto 4 lo aprobamos en el IMDC y el punto 4 es una ampliación de crédito para pagar a trabajadores y trabajadoras que se nos cuenta que es que como se tuvieron que asumir los trabajadores del Colegio Mayor y como no tenemos presupuesto, se nos pone entre la espada y la pared a los grupos y se nos dice, hombre, o aprobamos esto o estas personas no van a cobrar. Por favor, ¿podemos trabajar sobre los presupuestos? Que para eso es para lo que estamos aquí, no para poner entre la espada y la pared a los grupos. En fin, esto no deja de ser un despropósito para nosotros. Nos vamos a abstener en los 2 puntos. En el primero, porque ya digo que no es nuestra feria y no queremos hablar de esto. Queremos hablar de los problemas de verdad de la ciudadanía, no entretenernos con la feria. Y en el segundo punto, porque nos vemos obligados por responsabilidad, por un compromiso con los trabajadores y trabajadoras que tienen que cobrar, porque como ustedes no aprueban el presupuesto, o nosotros cedemos en esto con nuestra abstención, o los trabajadores no cobran. Me parece muy triste. Muchísimas gracias, señora Abad. Por parte del grupo, por la señora Genjo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, a nuestro grupo le gustaría recalcar que nos encontramos igual que hace un año. Ustedes han sido incapaces de consensuar un presupuesto con el resto de los grupos, dado su incumplimiento manifiesto de los acuerdos llegados con los que aprobaron ustedes el presupuesto del año 2016, prorrogar un presupuesto desde el año 2016 hasta ahora. Creo que no es nada bueno para este ayuntamiento y ustedes no han hecho nada para solucionar esa situación y a cambio lo que nos traen ustedes es un presupuesto a trozos. Nos interesa, por nuestros intereses personales, traer el presupuesto de la feria y dejamos al lado el resto de problemas de la ciudadanía. Dejamos al lado la limpieza, el mantenimiento de nuestros jardines, el mantenimiento de nuestros parques, porque ustedes son incapaces de consensuar el resolver los problemas diarios de los vecinos. Claro, y así nos encontramos lo que nos encontramos. Las calles de Mairena abandonadas, Porzuna hecha un Cristo, en fin, todos aquellos problemas que denuncian diariamente los vecinos en Mairena y te lo dicen cuando te ven por la calle, que Mairena está abandonada. Y ustedes intentan solucionar ese abandono con un presupuesto de una feria. Ojo, feria que a lo mejor no es la feria que ustedes tienen que organizar, sino que vendrán otros a organizarla. Y aprobando este presupuesto, porque esto es la aprobación del presupuesto de la feria, que parece cuanto menos un poco anecdótico, que se apruebe un presupuesto exclusivamente para la feria, dejando a un lado la problemática, el resto de problemática que tiene Mairena. El presupuesto que ustedes aprueban hoy, a lo mejor lo tienen que ejecutar otros y le están imponiendo un modelo de feria a otro equipo de gobierno. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Popular, nosotros no estamos de acuerdo con esta manera de gestionar el ayuntamiento. El presupuesto tiene que ser un todo, donde decidamos y discutamos
todos los problemas y todas las soluciones que se le tienen que dar a los ciudadanos. Y ustedes lo que nos traen es un parche en función de sus intereses personales. Nosotros no estamos de acuerdo con esta manera de gestionar y, sobre todo, esta manera de hipotecar al próximo equipo de gobierno. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinos y vecinas. Fundamentalmente, voy a intervenir centrando los 3 puntos. Son 3 puntos diferentes. El punto que se va a votar primero tiene que ver con la modificación de crédito que deviene de la necesidad de dotar presupuestariamente la Feria de Mairena. Eso, por un lado, es el punto que ha estado explicando el señor León. El siguiente tiene que ver con lo que ya aprobó en Consejo del IMDC el 25 de abril, que es la propuesta de modificar la base de ejecución número 9 que permite la ampliación de crédito para sufragar en el capítulo 1 la avenida desde 2017, la incorporación de 7 trabajadores. No tiene que ver en el presupuesto, no estaba en el que tenemos ahora mismo, no estaban esos 7 trabajadores y es imprescindible que se haga esa modificación. Ese sería el siguiente punto y el último punto tiene que ver con la modificación de la ordenanza de la feria. Vale. Pues entonces ya está. Yo ya me lanzaba. Te dejo yo, Blanca, que si no te lanzas y después el señor Tano me llama a mí la atención y estamos en otro momento. ¿Vale? Pues venga, pasamos, si consideráis terminado esta explicación, pasamos a votar el punto tercero, la aprobación de la modificación de crédito 18/2019 de la modificación de crédito extraordinario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueban con los votos a favor del Grupo Socialista. Punto 4. Aprobación de la modificación de la base de ejecución número 9. Ampliación de crédito del presupuesto del IMDC. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con los votos a favor igualmente del Grupo Socialista, el voto negativo del Grupo Popular y la abstención del resto de grupos. Gracias, señor secretario. El punto 5, ahora sí, Blanca. La aprobación de la modificación de la ordenanza de feria de Mairena de Aljarafe, tal y como vimos en el... Muchas gracias, señor presidente. Pues igualmente en el Consejo del IMDC del 25 de marzo se acordó elevar a pleno la modificación de la ordenanza de la feria de Mairena de Aljarafe. Los cambios propuestos pretenden recuperar esta tradición tan demandada por la ciudadanía y adaptarla a las circunstancias actuales, tanto económicas como en su recinto o espacio y de logística. Por tanto, se propone, y concretamente, la modificación de carácter parcial del texto, no es del todo, es carácter parcial, en determinados artículos relativos al lugar de ubicación y características técnicas de montaje y recinto. Como se ha dicho, la modificación de la ordenanza es de carácter parcial y no sustancial, dado que solo afecta al capítulo 5, relativo a las solicitudes y lugar de solicitudes, al 15 sobre la estructura básica de la caseta y su montaje, donde el ayuntamiento selecciona a la empresa que después montará la estructura abonando el importe de los caseteros, y al artículo 22 y la disposición transitoria sobre los criterios de adjudicación, única y exclusivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora de Pablo. ¿Hay debate en este sentido? ¿Cogemos el mismo debate del anterior? ¿Pasamos a la votación? Pues pasamos a la votación, entiendo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba con los votos a favor del grupo... votos a favor también de Ciudadanos, ¿no? Votos de Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Socialista y la abstención del resto del grupo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Se levanta la sesión.